Hoy vamos a repasar todas las apariciones de Stephen King en el mundo de los Simpson, desde cameos y menciones hasta las veces en que la serie parodió sus libros más famosos. Primera parte, apariciones y referencias. Veamos sus menciones, cameos y referencias dentro de la serie. Tanto en La Casita del Horror 5 como en Hermano Mayor, Hermano Menor, encontramos claras referencias a El Resplandor, la película dirigida por Stanley Kubrick y basada en el libro homónimo de Stephen King. Oh, ya no estoy tan animada. How do you like it? Why don't you go to a hotel? I don't know. Rab a egocer. ¿No te he dicho que no pintes las paredes? Recoge a Bart. Pero ¿estuvo conforme King con la adaptación de su novela? Lo veremos más adelante. En el capítulo La secta Simpson podemos ver una tienda que solo vende libros de Michael Crichton y Stephen King. Libros de Michael Crichton y Stephen King. ¿Tiene algo de Jaime Sabines? ¡Fuera! Tendría su primera aparición directa en el episodio El payaso demente, donde incluso prestó su voz para interpretarse a sí mismo. He discovered electricity and used it to torture small animals and Green Mountain Men. And that key he tied to the end of a kite, it opened the gates of hell! Más adelante, en el capítulo El Gran Perdedor, Marge tiene una acalorada discusión con una turba de vecinos, y Lenny menciona que escribió una novela valorada por King. ¿Qué han hecho ustedes? Escribí una exitosa serie de novelas de misterio. El homicida lo hizo. Stephen King dijo que eran muy buenas. El señor Burns amenaza con vengarse de todos los ciudadanos de Springfield al estilo de Bajo el Domo. Y voy a infligirles una terrible venganza. Tomé la idea de un libro de Stephen King. Voy a cubrir esta ciudad con un domo. ¿Y qué relación hay entre este libro y una película muy conocida de Los Simpson? Lo veremos en la tercera parte. En el episodio Puerco Burns tenemos que estar muy atentos. Por un instante puede verse en una estantería un libro de Stephen King titulado Nadie me edita. ¡Hey! Hay un bebé en el asiento trasero. ¡Mía! El nombre hace referencia a que ningún editor se atrevería a tocar sus manuscritos. 2 temporadas después, Lenny volvería a mencionarlo. En una charla con Homero cuenta que escribió un nuevo libro al estilo de Cosas Raras y que lanzó las copias por encima de la casa de Stephen King, golpeándolo en la cabeza. Homero, ¿quieres leer mi ficción sobre cosas más raras? La lancé sobre la cerca de Stephen King, pero le cayó en la cabeza. En La Casita del Horror 24 veríamos al mismísimo Rey del Terror escribiendo la misma frase una y otra vez, tal como lo haría Bart en una clara parodia de El Resplandor. En el episodio Homero trabaja demasiado, Maximum Overdrive, hace una referencia directa a Maximum Overdrive, la película basada en el relato Trucks, donde distintos tipos de camiones cobran vida. Sí, exactamente como ocurre en el capítulo. Temo que no puedo permitirlo, Rojo. El riesgo es inaceptable. Hasta nunca. Oh. Otro homenaje aparece en The Net Zone, una parodia del clásico The Dead Zone, donde en la historia original un hombre obtiene el poder de ver el futuro o percibir cosas con solo tocar a una persona o un objeto. En la versión Simpson, ese papel lo toma Flanders, quien al tocar a alguien puede ver cómo y cuándo morirá. Bienvenido, Ned. En el episodio Recuerdos de Infancia, aquel capítulo tan turbio sobre el padre de Smithers, encontramos una clara similitud con Cuenta conmigo, Stand By Me, la película de 1986 basada en la novela corta El cuerpo, de Stephen King. La Milla Verde, una de las historias más recordadas del autor, también tiene su homenaje en Los Simpson, representada en el episodio Historia Americana Excelente. Succionaré el mal. Y por supuesto, no podía faltar It, el clásico del terror. Su historia es reinterpretada, donde los Simpson nos representan su propia versión del payaso más aterrador de todos los tiempos. Hiya, Barn. I'm Crusto, the funniest clown in the whole wide world. Segunda parte, los cómics. Veamos ahora cómo el universo de los Simpson representa el trabajo de Stephen King en sus cómics. En el número 179 encontramos una parodia de Misery, donde los personajes Tommy y Daly interpretan a los protagonistas de esta historia de obsesión y cautiverio. En Dark Lisa vemos una versión inspirada en la primera obra de King,
Carrie, con Lisa Simpson en el papel de la joven con poderes telequinéticos. En el cómic 194, Homero desarrolla la habilidad de comunicarse con los perros, pero cuando es acorralado por ellos, intenta mantener la calma recordando el supuesto libro de Stephen King, Beethoven. Sí, un chiste que mezcla la película infantil Beethoven con la trama de Cujo, la novela donde un San Bernardo rabioso aterroriza a todo el que se le cruce. En el manual de dominación mundial de Montgomery Burns, dentro del despacho del magnate, podemos ver un conjunto de plumas que, según la descripción, son un regalo de Stephen King, acompañado por una nota que dice «Gracias por tantos años de inspiración». En el cómic 196, el abuelo Simpson habla sobre Oscar Wilde, a lo que Homero responde que pensaba que todos los autores de libros eran tipos flacos y nerd, como Stephen King o J.K. Rowling. En el primer crossover entre Los Simpson y Futurama, los personajes de Hermes, Dwight y Kubert son perseguidos por varios de los protagonistas más icónicos de las novelas de King: It, Carrie, Cujo, Jack Torrance, Isaac, el líder del culto de los chicos del maíz, e incluso el auto Christine. Y por último, en la casita del terror 23 aparece otra parodia de It, pero lo más curioso es que en este cómic un pequeño Homero estrangula a un joven Stephen King, mientras el escritor pide ayuda a Cujo. Tercera parte, curiosidades. Stephen King odiaba la adaptación del Resplandor dirigida por Stanley Kubrick. Según el escritor, se tomó demasiadas libertades creativas, perdiendo la esencia del libro original. Por ese motivo, años más tarde, King decidió crear su propia miniserie basada en la novela. No fue memorable, pero tampoco estuvo mal. Al menos reflejaba su visión original de la historia. En el año 2007 se estrenó Los Simpson, la película, donde un gigantesco domo atrapa a todos los ciudadanos de Springfield. Años después, en 2009, Stephen King publicaría su novela Under the Dome, que cuenta la historia de un pequeño pueblo que queda aislado del resto del mundo por un misterioso domo invisible. Las similitudes son evidentes, pero lo cierto es que se trata de una simple coincidencia. La idea del domo ya existía desde antes, en borradores de King, y la película de Los Simpsons se desarrolló de forma totalmente independiente. Aún así, resulta curioso cómo una de las historias más recordadas de Springfield termina conectando, aunque sea por casualidad, con una de las obras más extensas y ambiciosas de Stephen King. Pero la conexión entre Los Simpson y Stephen King no termina en la pantalla. Resulta que el creador de La Familia Amarilla, Matt Groening, y el propio Stephen King comparten algo más que la cultura pop. Ambos son miembros de una banda de rock llamada The Rock Bottoms Reminders, integrada por escritores y artistas. Y aunque su sonido nunca buscó ser profesional, la banda se volvió un símbolo de cómo la creatividad puede ir más allá de los libros o las caricaturas. Un detalle curioso que demuestra que, incluso fuera de sus obras, King y Groening están más conectados de los que mucho imaginan. Estaba terminando de editar este video y accidentalmente me encontré con esta escena. Si no tienen un autor inventado con una historia que inspire, no tienen libro. ¿Dónde está su Franklin W. Dixon? ¿Dónde está su T.R. Francis? ¿Dónde está su Stephen King? Así que bueno, la agrego de último momento a la lista. Y así llegamos al final de este recorrido por todas las apariciones, referencias y curiosidades de Stephen King en Los Simpson, desde sus historias más oscuras hasta sus cameos más inesperados. Queda claro que el universo creado por Matt Groening no solo rinde homenaje al maestro del terror, sino que también celebra su enorme influencia en la cultura popular. Si te gustó este repaso, deja tu like, suscríbete y comentame cuál de estas referencias fue tu favorita, o si conoces alguna que se me haya escapado. Nos vemos en el próximo video y recordá, en Springfield, el miedo también puede ser amarillo.